Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extreme R, Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 81. Sasori, he sido testigo del verdadero arte. La arena. No vale la pena. Naturalmente, no existía Iron Man en el mundo Shinobi. Entonces, lo que apareció ante Sasori fue Uchiha Kei, disfrazado dentro del mundo ilusorio. En ese momento, Kei estaba sentado en un restaurante yakiniku al lado de un hotel en Sunagakure. El lugar era propiedad del clan Akimichi, y dados los estrechos vínculos actuales entre los Uchiha y varios clanes prominentes de Konoha, Kei solo necesitaba decir la palabra para que le dieran una habitación privada. Desde esa distancia, la red mental podría establecer una conexión similar a Bluetooth con el desplazamiento del juego de Sasori. Usando privilegios de administrador, Kei configuró la pantalla del juego en modo primitivo, en otras palabras, la interfaz base de Minecraft. No atrajo a Sasori a la red mental. Simplemente ejerció los derechos de administrador para doblar las reglas. Sin embargo, este truco no era invencible. Si Sasori no podía vencerlo, siempre podía abandonar el juego. Si Kei hubiera aparecido de otra forma, Sasori probablemente se habría preparado de inmediato para cerrar la sesión. Pero Kei había aparecido deliberadamente como Iron Man, cautivando por completo a Sasori. Una construcción completamente metálica, un mecanismo ensamblado con precisión conjuntas sin costuras, una artesanía impecable en la que incluso Sasori, con su ojo crítico, no pudo encontrar fallas. Esa figura de hierro, que exudaba una estética metálica abrumadora, encarnaba la visión definitiva de Sasori de los títeres. Sí, la marioneta de ensueño de Sasori estaba hecha completamente de metal. Sin embargo, debido a los problemas de conducción de chakras y la naturaleza engorrosa del metal, los títeres se hacían tradicionalmente de madera con solo unas pocas partes metálicas. El sueño de Sasori siempre había sido solo eso. Pero incluso la armadura básica Mark II de Iron Man era, a los ojos de Sasori, el epítome de la ingeniería artística. Lo que Kei había conjurado era la armadura nanotecnológica Mark 50 de Avengers Infinity War. Esto no era solo una brecha dimensional, era como si los títeres hubieran sido tocados por lo divino. En ese momento, la mirada de Sasori estaba completamente fija en la armadura de Iron Man. Ojos muy abiertos, sin parpadear, como si temiera que un parpadeo hiciera desaparecer la visión. Entonces Kei levantó su mano derecha, y en un instante, docenas de trajes de Iron Man aparecieron en el cielo, las llamas rugieron mientras descendían. Algunos aterrizaron como superhéroes, otros flotaron en el aire. Una escena de dioses acorazados llenando los cielos y la tierra. Sasori estaba atónita. Su visión del mundo se hizo añicos. La imagen que tenía ante él reflejaba su propia gran idea. Técnica secreta roja. Actuación de 100 títeres. Pero incluso si esa técnica se perfeccionara, nunca podría compararse con este impacto visual. El acero tenía un poder visceral que la madera nunca podría replicar, especialmente este arte de alto grado. Antes de que Sasori pudiera recuperarse, Kei volvió a levantar la mano. El ejército de Iron Man se elevó hacia el cielo y luego se dispersó. Lo que hicieron a continuación sacudió a Sasori hasta el alma. Revelaron sus armas y desataron el fuego del infierno en todo el mundo simulado. Para aumentar el espectáculo, Kei generó pequeñas montañas y edificios para que sirvieran como objetivos. La Legión de Hierro los destruyó en una tormenta de explosiones. Los más cercanos fueron cortados en el modo cuerpo a cuerpo. Cuchillas calientes tallando metal y piedra como mantequilla. Kei incluso recreó descaradamente la escena del misil Jericho de Tony Stark de Iron Man 1, con un traje lanzando un Jericho que aniquiló una montaña distante. Cuando la onda expansiva pasó, Kei, con los brazos extendidos, se mantuvo erguido con su armadura. ¿Ves esto, Sasori?
Esta es la forma definitiva de títeres. La explosión los inundó. Kei, con armadura, se mantuvo firme. Sasori retrocedió varios pasos. Ya sea debido al ataque visual, la fuerza de la explosión o ambos, el joven de 15 años se derrumbó de rodillas, aturdido y sin palabras. Finalmente, sus ojos se iluminaron con un brillo sin precedentes. Miró a Kei. ¿Es esto real? Kei respondió. Si estás dispuesto a aprender, un día el verdadero mundo shinobi verá cosas como esta, e incluso formas más artísticas, nacidas de tus manos. Las pupilas de Sasori temblaron. Exhaló profundamente, y luego, con puro fervor al estilo Nyon, cayó de rodillas en un dojesa. Sensei, por favor enséñame. Kei, detrás de la máscara de hierro, sonrió. Algún tiempo después, Kei salió de la habitación privada, dejó una reseña de 5 estrellas para el yakiniku y se fue a casa. Sasori también se desconectó del juego de Genjutsu. Reflexionando sobre su conversación con ese misterioso hombre de hierro, sus ojos normalmente estoicos ahora brillaban con una nueva determinación. En ese momento, había encontrado un propósito, un objetivo que no nació de la ilusión, sino que se basó en la racionalidad. Ciencia. Era la primera vez que escuchaba esa palabra. La primera vez entendió que tal poder era real. Un nuevo sistema de conocimiento, totalmente distinto del mundo shinobi, se había abierto ante él. Sin embargo, quedaba un obstáculo. Su identidad como shinobi de Tsunagakure. Una vez que asumió que algo definiría su vida, ahora era la misma cadena que restringía su búsqueda de la verdad científica y la creación de un ejército de títeres de hierro. Entonces, ¿la arena? No vale la pena. Del mismo modo, ese plan extremo que una vez imaginó, enviar al tercer Kazekage para unirse a sus predecesores, podría ser desechado. Después de todo, si realmente lo hacía, su sueño de aprender terminaría antes de comenzar. En ese caso, escaparé cuando el enviado comience su viaje de regreso. Así habló Sasori, de 15 años, con su rebeldía adolescente en plena exhibición. Por supuesto, solo él conocía este plan. Incluso Kei, la mente maestra que lo provocó todo, no tenía idea de qué tipo de futuro Sasori se forjaría para sí mismo en busca del arte del hierro. Para Kei, todo este encuentro había sido simplemente una prueba, una táctica. Si funcionó, genial. Si no, no cambiaba nada. Y así, a la mañana siguiente, la delegación de Tsunagakure empacó y comenzó su regreso. Los acompañaron representantes de EAF, asignados para finalizar los detalles de cooperación y supervisar la construcción de la nueva sala de juegos. Al mismo tiempo, también llegaron delegaciones de Iwagakure y Kumogakure. En cuanto a Kirigakure, Minato Namikaze informó. Habían optado por más métodos extremos. Sí, ese mismo día, Minato regresó a Konoha e informó a Hiruzen Sarutobi sobre el incidente que encontró su equipo. Después de escuchar los detalles, Hiruzen se sorprendió, se enfureció y se sintió complacido. Conmocionado y furioso porque Kirigakure había lanzado una emboscada al equipo de Minato, un acto flagrante de traición. Si Konoha hubiera perdido a alguien tan prometedor como Minato, o cualquiera de su talentoso equipo, las consecuencias habrían sido catastróficas. Y complacido, porque Minato claramente había logrado un gran avance. Eliminar una fuerza de élite de Kirigakure en un instante. Sin duda, había dominado el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Y una vez que lo hizo, Minato estaba incuestionablemente en el nivel Kage. Dada la naturaleza de Iraishin no Jutsu, incluso entre los shinobi de nivel Kage, sería una potencia estratégica. El crecimiento de Minato lo había convertido en un verdadero activo estratégico, un arma insustituible. Hiruzen estaba eufórico. En cuanto a tomar represalias contra Kirigakure, esa fue la parte complicada. Incluso los brutos de Kumogakure podrían ser obligados a pagar reparaciones mediante la amenaza de guerra, pero Kirigakure, ese pueblo infernal estaba aislado en el extranjero. Las amenazas de guerra significaban poco para ellos. Rodeado por el océano, naturalmente fortificado, Kirigakure era la más resbaladiza de las 5 grandes naciones. A pesar de sufrir pérdidas en todas las guerras, siempre evitaron las consecuencias y nunca pagaron una sola moneda en reparaciones. Realmente exasperante. Capítulo 82. Lord III finalmente provocó una caída del oro. Después de pensarlo mucho, Hiruzen Sarutobi concluyó que su método más viable de represalia era ordenar ataques contra cualquier ninja de la niebla oculta que encontrara e imponer sanciones comerciales limitadas contra Kirigakure. Más allá de eso, no había mucho más que pudiera hacer. En verdad, podría haber ido más lejos.
Por ejemplo, podría haber ordenado a Minato Namikaze y Kushina Uzumaki que usaran la técnica del dios del trueno volador para infiltrarse en la aldea de la niebla oculta y desatar la devastación garantizada de las 9 colas. Pero tal acto sumiría a todo el mundo shinobi en la guerra. ¿Otras formas de represalia? Sarutobi simplemente no fue lo suficientemente creativo o agresivo como para pensar en algo más decisivo. Ahora, si Uchiha Kei fuera el que hiciera la llamada, probablemente sorprendería a todo el mundo shinobi con tácticas sacadas directamente de los foros en línea más desquiciados de la Tierra. Arrastraría el listón de la guerra a un nuevo mínimo desquiciado. ¿Cómo supo Uchiha Kei sobre tales métodos? Digamos, nunca subestimes el caos abstracto y la variedad generada por los trolls en línea, especialmente aquellos que juegan juegos de paradox. Esas personas, criminales de guerra. Ejecútalos 100 veces y aún así no sería suficiente. Al final, Sarutobi se apegó a su estilo habitual. Emitió una advertencia diplomática a Kirigakure en nombre de la aldea oculta de la hoja, luego convocó a un agente de Anbu para entregar un informe sobre la emboscada contra el equipo de Minato a Danzo Shimura. También le ordenó a Danzo que enviara a Roho Shinobi para tomar represalias de la misma manera. Esta era la forma estándar de Sarutobi de utilizar Roho. Golpear a las naciones enemigas indirectamente cuando el conflicto abierto no era una opción. Mientras no hubiera evidencia concreta ni declaración oficial, incluso si el enemigo sospechara la participación de Konoha, no contaría como hostilidades abiertas. Esto redujo el riesgo de una guerra a gran escala. Después de dar esas órdenes, Sarutobi se encontró de humor para probar la comprensión de Minato. Le preguntó a Minato si entendía por qué era necesario tal enfoque. Minato, ya bien educado por Uchiha Kei, pensó en la situación desde la perspectiva de Lord Tirt. Explicó la lógica con calma. Represalias proporcionales, evitar conflictos abiertos, minimizar el riesgo de guerra, lo que hizo que Sarutobi ya sintiera repetidamente. Sus ojos se iluminaron y sonrió con sincero aprecio. Minato se mantuvo humilde. ¿Me halagas, Lord Tercero? Kei me enseñó estos principios. Sarutobi parpadeó. ¿Uchiha Kei te enseñó? Minato asintió con una sonrisa alegre y sincera. Sí. Creo que la sabiduría de Kei supera a la de la mayoría de las personas. Tiene una comprensión extraordinaria del panorama general. Desde que éramos jóvenes, siempre ha visto cosas que otros no podían. Y nunca se lo ha guardado para sí mismo, me ha enseñado tanto que nunca podría haber aprendido en otro lugar. Puedo decir con absoluta honestidad, sin Kei, no estaría donde estoy hoy. Las palabras de Minato eran completamente genuinas, sin halagos, sin exageraciones. En su mente, Kei merecía más crédito que nadie por su éxito. Al escuchar esto, Sarutobi no pudo evitar asentir de nuevo. Mirando la cálida y radiante sonrisa de Minato, de repente recordó al primer Hokage, siempre alegre y despreocupado. Y cuando pensó en el segundo Hokage, Tobirama Senju, no pudo evitar establecer paralelismos con Minato y Kei. Su sonrisa se ensanchó. Minato, dijo, debes apreciar tu relación con Kei Dono. Si alguna vez tienes la suerte de convertirte en Hokage, Kei Dono será tu mayor activo, al igual que el segundo lo fue para el primero. Minato se sorprendió momentáneamente, luego sonrió de nuevo y respondió humildemente que todavía tenía mucho que aprender. Convertirse en Hokage aún estaba lejos, pero seguía siendo su sueño y trabajaría para lograrlo. Después de que Minato se fue, Sarutobi caminó feliz hacia la ventana y miró hacia el floreciente pueblo. Luego pronunció las palabras que repetía a menudo, el lema que se había convertido en el credo de su vida. Donde bailan las hojas, también arde el fuego. La sombra del fuego iluminará el pueblo, y crecerán nuevas hojas. Minato, creo que bajo tu liderazgo y el de Kei Dono, el futuro de la hoja oculta será más brillante que nunca, al igual que en los días de la primera y la segunda. Después de reflexionar un poco, Sarutobi decidió que finalmente era hora de probar el juego de Genjutsu él mismo. Anteriormente, debido a varias preocupaciones, lo había evitado. Pero ahora que el juego se había desplegado por completo e incluso otras grandes naciones habían comenzado a adquirirlo, sintió que era el momento. Con gran anticipación, finalmente tomó la decisión. Anbu rápidamente trajo el sistema de juego, uno de los 3 títulos ya lanzados. Sarutobi los miró, inmediatamente arrojando regresando a casa a un lado. Sabía que era un juego de terror, y era demasiado viejo para preocuparse por esas cosas. El siguiente fue Road to Survival. Aunque reconoció que era un buen juego, requirió trabajo en equipo. Jugarlo solo no sería muy divertido. Eso dejó a Fruit Ninja. A pesar de que el nombre del juego siempre le hizo querer poner los ojos en blanco, el juego en sí fue innegablemente efectivo.
Ya se había convertido en un elemento imprescindible entre los shinobi, especialmente aquellos que buscaban mejorar sus habilidades. Todos lo molían a diario, usando su mecánica hiperrealista para perfeccionar sus sentidos de combate. Sin demora, Sarutobi ingresó al mundo del juego de Genjutsu. Al instante, la experiencia realista hizo que sus ojos se iluminaran. Él asintió. ¿Entonces este es el hiperrealismo del que hablaron? Verdaderamente un mundo de Genjutsu casi indistinguible de la realidad. Las diferencias son menores, apenas vale la pena señalarlas. Acariciando su barba, Sarutobi evaluó el juego. El juego no activó ninguna mecánica de protección de ancianos, todavía era lo suficientemente ágil como para jugar. Aunque tenía 50 años, Sarutobi estaba solo al final de su mejor momento y no tenía heridas, por lo que saltó como él mismo. Aunque esta era la primera vez que jugaba, Sarutobi era un observador desde hace mucho tiempo. No estaba familiarizado con la mecánica. Inmediatamente atacó el cerezo en flor que determinaba el nivel de dificultad, activando la configuración más alta. Luego intentó convocar a su compañera Emma, y lo logró. Aunque era una versión simulada, no la Emma real, no tenía inteligencia, solo una herramienta funcional. Satisfecho, Sarutobi transformó a Emma en su característico bastón adamantino y entró en batalla con su atuendo de combate. La imagen era casi idéntica a su apariencia durante el ataque del 9 colas. Frente a una ola de enemigos de plantas frutales en la dificultad más alta, Sarutobi, a diferencia de Minato, que brillaría con la técnica del dios del trueno volador, se mantuvo firme. Comenzó con un Doton Dorieki, estilo tierra. Muro de tierra, para la defensa, luego creó 4 clones de sombra para desatar su jutsu característico. Goton Dairetsudan no Jutsu, 5 estilos. Gran técnica de bala consecutiva. Combinando fuego, rayos, agua, tierra y viento en un ataque masivo de área de efecto, destruyó todo lo que estaba a la vista, despejando un área del tamaño de un campo de fútbol. Con la presión aliviada, dejó que sus clones de sombra se precipitaran como terroristas suicidas, cada uno con etiquetas explosivas y detonándose en franjas de plantas frutales enemigas. Entonces Sarutobi lo siguió con su bastón, desgarrando a los monstruos de la fruta como un granjero limpiando las malas hierbas. Se soltó con innumerables ninjutsu, desenfrenado y alegre. Era natural. Sarutobi, el profesor de ninjutsu, había dominado innumerables técnicas, incluidas muchas prohibidas. Pero en el mundo real, rara vez tuvo la oportunidad de hacer todo lo posible. El combate era limitado, y había pocos que pudieran igualarlo golpe por golpe. El Sannin. Claro, eran fuertes, pero a menos que los 3 se unieran, ninguno podría enfrentarlo uno a uno. En la línea de tiempo del canon, Sarutobi, años mayor que ahora, casi paraliza a un Orochimaru de 30 y tantos años cuando este último desertó. Si no se hubiera contenido, Orochimaru no habría sobrevivido para ejecutar al aplastamiento de Konoha. Siendo realistas, Sarutobi tuvo muy pocas oportunidades de hacer todo lo posible. Y la edad lo estaba alcanzando. Aunque todavía estaba en el crepúsculo de su mejor momento, su resistencia no podía igualar su juventud. Una verdadera batalla podría agotarlo hasta el punto en que su cabello negro se volviera blanco, al igual que en el canon, donde envejeció visiblemente después del ataque del 9 colas. Ser un shinobi nunca había sido saludable. El chakra, la fusión de la energía física y espiritual, finalmente consumió la fuerza vital. Fue solo gracias a las constituciones naturalmente robustas de las personas en el mundo shinobi que no todos cayeron muertos temprano. Si los terrícolas intentaran usar chakra, probablemente serían ruinas de corta duración. Ahora, sin restricciones y sin miedo a la muerte, Sarutobi se dejó llevar. Usó jutsu prohibido que había evitado durante mucho tiempo. No necesitaba preocuparse por el consumo de chakra. Envió spam a todos los elementos, fuego, rayos, agua, tierra, viento, e incluso usó jutsu sellados de pergaminos prohibidos. Esta pura liberación de poder lo hizo sentir renacido, como si estuviera de vuelta en su juventud, de pie junto al segundo Hokage como su leal protector. En este momento, Sarutobi se sentía joven de nuevo. Sus emociones surgieron, y con ellas, también regresaron los sueños y la ambición de sus primeros días. En resumen, el combate es una bendición. En otros lugares, Uchiha Kei recibió una avalancha de valor emocional y 2 puntos espirituales dorados. Después de escanear las coordenadas a través de su sistema, sonrió. Finalmente decidí jugar el juego, ¿eh? Viejo Sarutobi, incluso si tu título como Hokage más fuerte es solo una exageración, tu tasa de caída de oro es de primera categoría. Solo Madara podría superarte. Capítulo 83. Los Uchiha deben ser más abiertos. Minato Namikaze entra en la red mental.
El hecho de que Hiruzen Sarutobi, el llamado Hokage más fuerte, desencadenara un punto mental dorado marcó el avance completo del juego de Genjutsu de Uchiha Kei entre los escalones superiores de la hoja oculta. También significaba que toda la aldea, de arriba a abajo, se había convertido en usuarios del juego de Genjutsu. Uchiha Kei estaba bastante satisfecho. Significaba que la posición del juego ahora era sólida como una roca. Salvo incidentes importantes, nadie podía sacudir sus cimientos. Y dado que solo él podía crearlo, y solo los Uchiha podían producirlo, subrayó la irreemplazabilidad del clan. Cualquiera que intentara moverse contra los Uchiha ahora primero tendría que lidiar con aquellos que se benefician del juego de Genjutsu. En esta etapa, si nadie en el clan Uchiha hizo nada estúpido, se mantuvieron firmes en una posición inexpugnable. Afortunadamente, la condición interna del clan era muy buena ahora. El comportamiento que una vez generó críticas había mejorado mucho bajo las estrictas medidas de Uchiha Setsuna y otros. Se decía que incluso la reputación pública de la fuerza de policía militar de Konoha estaba comenzando a cambiar. Incluso hubo rumores de que los Uchiha planeaban reclutar a personas que no fueran miembros del clan en la policía militar. Esta noticia claramente provino del liderazgo Uchiha. Aún así, la oposición dentro del clan era fuerte. La mayoría de los Uchiha todavía veían a la fuerza policial como su dominio exclusivo. Los forasteros no eran bienvenidos. En verdad, si no fuera por la propuesta de Kei, los jefes de clan nunca habrían aceptado tal interferencia. Pero Kei había expuesto la lógica. Todos, con la producción de juegos de Genjutsu continuando y el Konoha Game Guild expandiéndose, pronto nos faltará mano de obra. En ese caso, aferrarse fuertemente a todos los puestos de la policía militar, ¿eso realmente nos ayuda? En mi opinión, publicar algunas de esas publicaciones es una triple victoria para nosotros. Primero, atrae a forasteros y genera buena voluntad con otros clanes, fortaleciendo alianzas. Eventualmente, nuestra propia gente ingresando a los departamentos de otros clanes no será una quimera. En segundo lugar, liberar a algunos miembros de Uchiha significa que pueden brillar en Game Guild. Con la agresiva expansión del gremio, hay muchos puestos de alto nivel esperando ser llenados. Si no los tomamos, ¿los dejamos para otros clanes? En tercer lugar, la fuerza policial trata con civiles más que cualquier otro departamento. El conflicto es inevitable. Dejar que otros manejen algo de eso distribuye el riesgo. Los forasteros pueden llevarse la peor parte del odio y las quejas. Aquí también hay más beneficios. Una vez que este plan esté en marcha, todos lo verán por sí mismos. Con Konoha entrando en un período de auge, la expansión es inevitable. Nuestra escala actual de la fuerza policial no será suficiente. ¿No sería mejor reclutar ahora y evitar ser ridiculizado más tarde por luchar? Este análisis dejó a los líderes del clan iluminados. Avanzaron a toda velocidad con el plan de reclutamiento externo y ahora tenían una comprensión más clara de la estrategia de Kei de hacer crecer el pastel. Los Uchiha habían comenzado así a promover activamente la universalización de la fuerza policial. Fue un movimiento audaz, pero a diferencia del pasado, todo lo que hicieron ahora fue positivo. Danzo, ya bajo sospecha pública y advertido por Hiruzen, no interfirió. Incluso los dos ancianos de Konoha entre los 4 de la hoja hicieron la vista gorda, posiblemente incluso aprobándolos. Con Konoha en la cúspide de un desarrollo explosivo, muchos viejos problemas estaban siendo dejados de lado. Hasta que ese impulso se detuvo, la mayoría de los problemas simplemente no importaban. En cuanto a Kei, ya había delegado estos asuntos. Hasta donde llegaron dependía de otros. Después de todo, él no era la niñera de los Uchiha. Había explicado la estrategia en términos simples. Si aún así fallaron, bueno, tal vez la masacre en la línea de tiempo original no fue tan irrazonable. Kei usó los 2 puntos mentales dorados activados por Lortir de inmediato, pero no pudo evitar quejarse. A pesar del gatillo dorado, Sarutobi todavía tenía mala suerte, produciendo solo una poción de resistencia y un kit avanzado de supervivencia en la naturaleza. Elementos mediocres de nivel púrpura. La tasa de aparición de los objetos de nivel oro era absurdamente baja. En la Tierra, esa tasa habría hecho que los desarrolladores fueran maldecidos durante generaciones. Después de beber la poción de resistencia, Kei reanudó el trabajo en escape. El desarrollo del juego estaba casi completo, solo quedaban algunos ajustes finales. Ya había elegido a la persona para jugarlo primero, principalmente para probar que también funcionaba como herramienta de despertar del Sharingan. Si el Uchiha elegido pudiera despertar su ojo en el juego, cualquier Uchiha con el potencial básico podría seguir su ejemplo.
Esta sería la mayor ola de despertar en la historia de los clanes, incluso la brutal era de los reinos combatientes no se compararía. Y fue entonces cuando Minato Namikaze vino a invitar a Kei a cenar, específicamente a la barbacoa. Esta vez, no lo invitó a su casa porque los 3 estudiantes de su equipo estarían allí. El hogar no era ideal. Por supuesto, Kei no se negó. Rápidamente establecieron un tiempo. Más tarde, los dos se reunieron en la casa de Kei, bebieron refrescos de la marca del sistema y se pusieron al día. Kei le contó a Minato sobre su profunda colaboración con Orochimaru y su financiación conjunta de un nuevo laboratorio bajo sus 3 nombres. Minato se sorprendió, pero no lo cuestionó. Confiaba completamente en Kei, eso es lo que hacían sus amigos cercanos. Honestamente, Minato era casi demasiado perfecto. Si fuera una niña, Kei se habría enamorado de él en el acto. Con las manos juntas, Kei dio gracias a los cielos porque Little-san era masculino. Minato. Kei, ¿qué estás haciendo? Kei bajó las manos entrelazadas. Nada, solo me alegro de que no seas una niña. De lo contrario, tendría que renunciar a todo el bosque por un solo árbol. Minato sonrió torpemente con una cara clásica de emoji de gota de sudor. Kei. Minato, ¿recuerdas el conocimiento avanzado del que te hablé una vez? Los ojos de Minato brillaron. Sí, lo recuerdo. ¿Qué pasa con eso? Kei miró por la ventana. ¿Te gustaría aprender más? Minato parpadeó, luego vaciló. ¿Pasó algo? Kei. ¿Por qué preguntarías eso? Minato se rascó la cabeza con una sonrisa tímida. Bueno, sonabas como si me estuvieras dando una confesión en el lecho de muerte. Kei le dio una mirada inexpresiva. Estaba creando suspenso, estás arruinando el estado de ánimo. Minato. Kei. Olvídalo. Como la atmósfera se ha ido, solo lo diré. Mientras estudiaba mi Sharingan, desencadené algún tipo de mutación y, bla, 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 el resto fue la misma historia que le dio a Orochimaru antes. No era exactamente una mentira. Simplemente bailó alrededor de la verdad con un don para las tonterías. No es falso, pero tampoco es realmente cierto. Aún así, Minato le creyó, al igual que Orochimaru, y asintió al darse cuenta. Entonces, Kei, has descubierto un dominio espiritual especial, algo más allá del mundo del Genjutsu. De hecho, el juego de Genjutsu probablemente vino de ese reino, ¿no? Kei asintió. ¿Quieres echar un vistazo? Solo tengo unos pocos espacios que puedo compartir. Si no estás interesado, regalaré el tuyo. Minato sonrió cálidamente. Por supuesto que estoy interesado. Si es de ti, no puedo esperar a verlo. Kei activó su Sharingan de 2 tomos y llevó a Minato, que no se resistía por completo, al mundo ilusorio de la red mental. Al momento siguiente, Minato vio una vasta pradera. A lo lejos había una enorme estructura etiquetada como Gran Biblioteca. Cerca había varias casas, una aún en construcción. Y junto a uno de esos edificios sin terminar había alguien. Lo que sorprendió a Minato fue que un azulejo cuadrado del mismo color que la pared flotaba junto a esta persona. Mientras miraba, el azulejo parpadeó 2 veces y aparecieron 2 nuevos bloques de pared en el edificio. ¿Qué es esto? Preguntó Minato, claramente confundido. Su voz sobresaltó a la figura en la distancia, que se dio la vuelta. La mayor parte de su forma había estado oculta detrás de la baldosa flotante, pero ahora su rostro era visible. Era Kikyo Uzumaki. Desde la perspectiva de Kikyo, vio claramente a Kei y Minato. Su rostro se iluminó con una sonrisa brillante y radiante, y corrió. Kei ni. Minato ni. Sí, incluso Minato, destinado a ser su cuñado y el chico dorado de Konoha, tuvo que quedar en segundo lugar después de Kei. Minato sonrió y la saludó con Kei. Pero sus ojos nunca abandonaron ese azulejo flotante al lado de Kikyo. Para él, esto era una visión extraña y misteriosa. Sus instintos ninja se activaron. ¿Qué jutsu era este? ¿Quién podría controlar una baldosa y usarla para construir muros? Capítulo 84. Ha llegado la hora de estudiar para Minato Namikaze. La situación de Kikyo no fue causada por ningún jutsu extraño. Uchiha Kei simplemente le había otorgado ciertos permisos dentro del mundo de la red espiritual. Este permiso se llamó modo de construcción, lo que le permitió a Kikyo construir cualquier estructura que quisiera, al igual que un juego sandbox con alta libertad y mecánica de colocación de bloques. Tales juegos a menudo se denominaban juegos de construcción de bloques o agricultura. Como la primera persona a la que Kei le dio permisos en la red mental, una vez que Kikyo aprendió los conceptos básicos de cómo funcionaba este mundo, comenzó a experimentar con la construcción de casas y rápidamente se volvió adicta a ella. Esta pradera era un área intencionalmente abierta creada por Kei.
Todos los que entraron en la red espiritual aterrizaron aquí. Por supuesto, esta pradera no era la única zona de la red. Kei podía expandirlo si quería, pero no era necesario. Su juego, My World 3.0, se desarrolló en una dimensión separada, por lo que nada aquí interferiría con el desarrollo de su juego de Genjutsu. Después de que Kei explicó todo esto, Minato Namikaze finalmente entendió lo asombroso que era este dominio. Una mirada de sorpresa se extendió por su rostro. Incluso puedes construir casas aquí. ¿Qué más puedes hacer? Kei respondió. ¿El juego de Genjutsu te pareció real? Minato asintió. Por supuesto que sí. Entonces esa es tu respuesta, dijo Kei. Puedes tratar este lugar como un verdadero segundo mundo. Los ojos de Minato se abrieron como platos. Su cerebro se detuvo. Después de todo, para alguien cuya visión del mundo todavía se limitaba a las 5 grandes naciones y algunas más pequeñas, el concepto de un segundo mundo era demasiado revolucionario. No podía imaginar lo que se podía hacer aquí. O mejor dicho, solo imaginar algunas posibilidades hizo que su cuero cabelludo hormigueara y su corazón diera un vuelco. Kei sonrió. Minato, déjame decirte lo esencial que es este mundo para ti. En primer lugar, puedes disfrutar de un mundo pacífico e imperturbable con Kushina, sin necesidad de explicación. Si quieres desarrollar un nuevo jutsu, no importa cuán peligroso sea, puedes probarlo aquí libremente antes de probarlo en el mundo real. ¿Ves esa biblioteca gigante? Contiene conocimiento más allá de lo que existe en el mundo shinobi. Orochimaru-senpai se enamoró de él y ahora estudia allí todos los días. De hecho, está adentro en este momento. Tú también puedes ir a estudiar. Las ideas radicales que te mencioné una vez. Encontrarás teorías completas y estudios de casos en esa biblioteca. Este lugar se convertirá en nuestro dominio especial, ya sea para cambiar el mundo, crear algo nuevo o buscar la verdad del conocimiento para fortalecerse, todo se puede hacer en este segundo mundo. Las palabras de Kei conmovieron el corazón de Minato. Su respiración se aceleró. Guiado por las palabras de Kei, Minato comenzó a imaginar otros usos para este dominio. Innumerables cosas que alguna vez parecían delirantes ahora se sentían posibles. Respiró hondo y preguntó con seriedad. Kei, ¿quién más sabe sobre esto? Kei respondió. Solo aquellos que pueden entrar, en este momento, esos son ustedes, Kikyo y Orochimaru-senpai. Minato asintió con firmeza. Entendido. Este es nuestro secreto. Una promesa clara. Minato no se lo diría a nadie más. Kei sonrió. En realidad, está bien decírselo a Kushina. Ya le he reservado un espacio. Pero usted conoce su estado, a menos que esté seguro, no puedo dejarla entrar. El rostro de Minato se oscureció ligeramente. Sí. El 9 colas es un problema real. Ni siquiera puede jugar el juego de Genjutsu, suspiró. Como Jinchuriki del 9 colas, Kushina tenía que reprimir constantemente a la bestia sellada dentro de ella. Hizo que entrar en un mundo basado en Genjutsu fuera demasiado peligroso. Nadie podía garantizar que el 9 colas no se liberara. A pesar de que Kushina era descendiente directa del clan Uzumaki, heredera de sus técnicas de sellado, e incluso elegida por la propia princesa Mito Uzumaki, su sello no era tan estable como lo sería el de su hijo Naruto en el futuro. Eso convirtió al 9 colas en una amenaza constante. Si Minato no estaba a su lado, la aldea asignó a Ambu de élite para monitorearla y protegerla, colocándola efectivamente bajo arresto semidomiciliario. No era humano, pero era necesario. En la historia paralela de Naruto, Minato Stale, Kushina una vez se escabulló mientras los Ambu no estaban prestando atención, y el 9 colas casi se vuelve loco, casi costándole la vida a Minato. Si Minato no se hubiera arriesgado a entrar en su mente para ayudar a reprimir a la bestia, la aldea podría haber perdido tanto a su futuro cuarto Hokage como al Jinchuriki del 9 colas ese día. Esa historia por sí sola muestra cuán milagrosa fue realmente la vida pacífica posterior de Naruto. Dado el peligro del 9 colas, la respuesta lógica habría sido mantener a Naruto bajo llave. Sin embargo, Hiruzen Sarutobi lo dejó vagar libremente por la aldea, e incluso prohibió que cualquiera lo atacara. Honestamente, todos los que sabían la verdad pensaban que Hiruzen había perdido la cabeza. Vale la pena señalar que la infancia de Naruto difería enormemente entre el manga y el anime. En el manga, Naruto vivía como un niño rico salvaje de segunda generación. Su casa tenía todo lo que necesitaba, era la misma casa en la que habían vivido sus padres. El rumor de que Hiruzen robó la herencia de Naruto. Pura ficción. La gente temía y estaba resentida con Naruto, pero no se atrevían a enfrentarlo directamente. Incluso cuando los aldeanos lo maldecían, siempre era a sus espaldas, no en su cara.
Nadie quería ponerse en el lado malo del Jinchuriki de 9 colas. Nunca pasó hambre ni tuvo que comprar alimentos caducados. La leche se echó a perder porque la dejó fuera demasiado tiempo. El alcance de la malicia de los aldeanos era más como adivina quién no fue invitado niveles de frialdad. Cualquiera que intentara algo más directo probablemente recibió la visita del Ambu. Hiruzen en realidad selló la identidad de Naruto como un Jinchuriki. Incluso Orochimaru no se enteró hasta los exámenes de Chunin cuando Naruto perdió el control del chakra del 9 colas. Con todo, los Hiruzen del manga realmente intentaron darle a Naruto la mejor vida posible. Compare eso con Killer B, también un Jinchuriki, también hijo de una figura de nivel Kage, y su infancia fue brutal. Ahora, el anime, se pasó un poco de la raya. Para hacer que Naruto pareciera más lamentable, lo retrataron como constantemente intimidado, rechazado e insultado en su cara. Ni siquiera podía comprar comida. Totalmente en desacuerdo con el manga. Si las dos versiones de Naruto se encontraran, probablemente se asarían entre sí. ¿Por qué tu infancia fue tan buena? ¿Por qué el tuyo era tan miserable? Pero volvamos al tema. Minato era un genio de la técnica de sellado, el mejor del pueblo. Mejor incluso que Kikyo o Kushina. Kei preguntó. Minato, ¿has pensado en fortalecer el sello de Kushina? ¿Cómo combinar dos sellos de los 4 símbolos en uno más poderoso? Minato se congeló y luego comenzó a pensar profundamente. Cada vez que Kei hablaba así, significaba que algo era muy factible. El trabajo de Minato ahora era hacer realidad esa teoría. Mientras tanto, Kei tocó algunos comandos en un panel del sistema que solo él podía ver. Momentos después, un grupo de NPS idénticos se materializó cerca, sorprendiendo tanto a Minato como a Kikyo. Minato. Kei, ¿qué es esto? Kei. Estas son personas simuladas, física y biológicamente idénticas a los humanos reales. Puedes probar tus técnicas de sellado en ellos sin preocuparte por dañar a nadie. Los ojos de Minato se iluminaron. Gracias, Kei. Kei lo despidió. Vamos, somos hermanos, no hay necesidad de gracias. Todo está aquí, y he marcado un espacio para ti. Te estoy dando una semilla espiritual. Puedes acceder a este dominio en cualquier momento a través de él, sin necesidad de encontrarme. Ahora vayamos a la biblioteca. He marcado los libros que necesitarás. De ahora en adelante, puedes agarrarlos directamente cuando vengas a estudiar. Minato asintió con entusiasmo y siguió a Kei a la biblioteca. Kikyo, mientras tanto, después de examinar con curiosidad a los NPS recién engendrados, los saludó con la mano y volvió a construir la casa de sus sueños. Estaba completamente enganchada a la construcción de bloques. Tuvo un sorteo más fuerte que cualquier juego de Genjutsu hasta ahora. Después de todo, en su corazón, quería construir personalmente un hogar para ella y Kei. En otra parte de la biblioteca, Minato vio a Orochimaru profundamente absorto en un libro. Pasaba las páginas a diferentes velocidades y ocasionalmente asentía con repentina claridad, como si alcanzara la iluminación. Montones de libros lo rodeaban, cuidadosamente seleccionados para su estudio. Kei le susurró a Minato. Mejor no molestes a Orochimaru-senpai. Se enoja cuando lo interrumpen mientras lee. Minato asintió sin protestar. Los dos se dirigieron a otra sección, centrada en la cultura, la política y la guerra. Kei rápidamente sacó una selección de libros representativos, algunos de los cuales incluso cubrían historia. Cuando se trataba de Minato, no había necesidad de censurar contenido sensible. Un verdadero mejor amigo no necesitaría que se le explicaran las cosas, lo entendería y llenaría los espacios en blanco ellos mismos. Los lazos de la hoja, bastante sorprendente, ¿eh? Capítulo 85. Uchiha Kei. Obito, ¿quieres despertar tus ojos? Entonces ven a probar el nuevo juego. Una hora después, Minato Namikaze y Uchiha Kei salieron del mundo de la red mental. Para Minato, esa hora se había sentido como un viaje profundo, le trajo una sensación de iluminación y crecimiento. En verdad, eso es exactamente lo que era. Los libros que Kei había compartido con él le abrieron los ojos. Incluso una breve mirada a las páginas le hizo sentir como si se hubiera abierto una puerta a un nuevo mundo, haciéndolo exclamar con asombro. Así que esto es lo que realmente son la política y la guerra, así que este es el núcleo de las relaciones humanas. Estos libros explicaban de manera clara y accesible los tipos de conocimiento que uno nunca podría aprender dentro del mundo shinobi. Le permitieron a Minato comprender realmente la naturaleza del mundo y la esencia de las interacciones humanas. Aunque estaba claro que el conocimiento provenía de fuera del mundo shinobi, la lógica aún se aplicaba. Y Minato, no un noble fuera de contacto, entendía bien la vida de la gente común.
Como huérfano y shinobi nacido en el civil, conocía la realidad de primera mano. Sin embargo, como Kei había dicho, este conocimiento estaba muy adelantado a su tiempo. Si bien Minato podía aprender de eso, no podía compartirlo fácilmente. De lo contrario, incluso con su potencial para convertirse en Hokage, sería etiquetado como un pensador radical que causa inestabilidad y se encontraría atacado y reprimido. Además, Minato todavía estaba en una fase de aprendizaje. Gran parte de lo que entendía era superficial en el mejor de los casos. Tratar de enseñar a otros desde tal posición solo los engañaría y dañaría. Kei dijo: Minato, no lo pienses demasiado. Todo lo que tenemos que hacer ahora es seguir mejorando. Cuando nuestra fuerza y estatus sean suficientes, y tengamos suficientes aliados de confianza, entonces tendremos derecho a cambiar el mundo. Minato asintió. No te preocupes, Kei. Entiendo. Apuntaré al título de Hokage con todo lo que tengo. Mientras hablaba, sus ojos reflejaban una firme determinación y, por primera vez, un verdadero deseo por el puesto de Hokage. Antes de esto, lo había visto como una bendición si llegaba, y el destino si no llegaba, nunca algo que forzaría. Pero ahora, para realizar sus ideales, el título de Hokage se había convertido en una necesidad, y se movería hacia él con todas sus fuerzas. Después, Kei y Minato salieron juntos, planeando disfrutar de un poco de carne a la parrilla. Mientras tanto, al otro lado de la aldea, Uchiha Obito se jactaba con aire de suficiencia ante sus amigos, alegando que acababan de completar una misión de rango S. Naturalmente, sus amigos estaban atónitos, curiosos y completamente escépticos. Después de todo, el escuadrón de Minato acababa de formarse. Si bien la mayoría de los genin estaban atrapados en misiones de rango D, ocasionalmente manejando un rango C, la idea de que de repente lograran un rango S sonaba absurda. Cuando los demás preguntaron ansiosamente al respecto, el ego de Obito se hinchó y se lanzó a fanfarronear. Explicó que su misión había sido originalmente una simple escolta de rango C, pero en el viaje de regreso, fueron emboscados por un equipo de shinobi de élite de la niebla. Fue entonces cuando subió el drama, describiendo con orgullo lo valiente que había sido, cómo había protegido a Rin con coraje frente al peligro, mientras que ese idiota de Kakashi, afirmó, lo seguía gritando increíble. Era el mismo tono utilizado en el futuro cuando Naruto se convirtió en el séptimo Hokage y los libros de texto de la Academia de Konoha exageraron sus días escolares, algunas cosas realmente eran tradiciones generacionales en la hoja. Desde historias de la sabiduría incomparable del primer Hokage, hasta Hiruzen siendo el Hokage más fuerte y Naruto siendo el estudiante más popular, la voluntad de fuego realmente ardía eternamente. Luego, una voz fría atravesó la narrativa de Obito. Idiota desertor, soltando tonterías de nuevo. ¿Qué hiciste durante esa emboscada de la niebla? Todo lo que hiciste fue esconderte en la trinchera que hice con Eart Style. Kakashi Atake había llegado, junto con Rin Nohara. Ella tenía una sonrisa incómoda pero educada, mientras que Kakashi tenía su habitual mirada de pez muerto y su expresión en blanco. Con su máscara, nadie podía ver su rostro con claridad, pero el desdén en sus ojos era obvio. La voz de Obito murió instantáneamente. Su rostro se sonrojó, no solo por la brutal verdad de Kakashi, sino también porque Rin claramente había escuchado su farol. Nervioso, comenzó a defenderse, insistiendo en que su desempeño había sido excelente, que se había ofrecido a quedarse atrás y que había llevado a Rin a un lugar seguro a la primera señal de problemas. Kakashi, dijo, no había hecho nada. Solo quería redimirse frente a Rin. Rin sonrió amablemente, calmando rápidamente el corazón aterrorizado de Obito. Para él, ella parecía un ángel, lo conmovió profundamente. Pobre Obito. Completamente bajo su hechizo. Pero para ser justos, Rin realmente fue amable. Ella no era como ese gato blanco de esos viejos dibujos animados, realmente se preocupaba por Obito. Era solo que la amabilidad que mostraba era diferente de la amabilidad que esperaba Obito. Para Rin, Obito era un hermano menor travieso e impaciente al que tenía que cuidar. Entonces Kakashi volvió a hablar, con frialdad. Además, esto se clasificó como una misión de rango S como shinobi, debes saber que la información relevante debe permanecer confidencial. De lo contrario, estás rompiendo las reglas. Al escuchar eso, Obito, todavía disfrutando del afecto de Rin, inmediatamente espetó, mirando a Kakashi. HMPH. ¿Crees que necesito que digas eso? Ya le pregunté a Sensei, y dijo que este tipo de emergencia no requiere un secreto estricto. Kakashi se burló. Así que no estás completamente muerto cerebral, abandonando. Obito estalló de nuevo. Maldita sea, Kakashi. Estás buscando pelea.
Kakashi se burló. ¿Solo quieres otra paliza, no? Desde la infancia, Obito nunca había ganado contra Kakashi. Él siempre fue el que estaba clavado en el suelo. La cara de Obito se puso roja de nuevo. Se preparó para derribar, después de todo, incluso si volvía a perder, tenía que proteger su orgullo. Rin intervino con un suspiro exasperado, separándolos como una hermana mayor calmando a dos hermanos que discuten, llenos de calidez y paciencia. Sabía muy bien que, a pesar del tono duro de Kakashi, había sacado a relucir el tema de la confidencialidad por preocupación por Obito. Tenía miedo de que el Ambu llamara a la puerta. Pero Kakashi, siempre el tsundere, no podía expresar esa preocupación directamente. Él y Obito tenían la clásica relación de amigos-enemigos. Por cierto, sus compañeros Genin, mirando al escuadrón de Minato, no pudieron evitar sentirse como extras, como si no pertenecieran aquí y deberían estar acostados debajo de un automóvil en algún lugar. Eventualmente, se enteraron de que la misión de rango S había sido real, pero el shinobi de la niebla había sido eliminado solo por Minato. El equipo simplemente había estado allí para presenciarlo. En cuanto a cómo exactamente Minato los derrotó, eso fue clasificado. No se pudieron revelar detalles. Después de todo, antes del asalto de Pain a la hoja, la guerra shinobi se trataba de información. Esta no era la era de las superpotencias ninja en etapa tardía con números volando por todas partes. El estilo de combate y la ejecución de Minato eran información altamente confidencial. Incluso si la gente supiera que usó la técnica del dios del trueno volador, mientras carecieran de detalles, contrarrestarlo era extremadamente difícil. Aún así, para un grupo de genin frescos, incluso saber esto fue suficiente para presumir durante semanas. Se fueron completamente satisfechos. El equipo de Minato pronto se dirigió al restaurante de barbacoa del clan Akimichi, donde encontraron una habitación privada ya reservada por Minato, Kushina Uzumaki, Uchiha Kei y Kikyo. Frente a sus mayores, el trío inmediatamente dejó de discutir y los saludó cortésmente. Kushina los invitó calurosamente, quien generosamente declaró: «Come todo lo que quieras esta noche, mi regalo». Sus modales eran impresionantemente audaces, y tenía los recursos para respaldarlos. Aunque no podía participar en el juego de Genjutsu, Kushina había invertido en el Konoha Gaming Guild a través de la tecnología de desplazamiento de sellado. Ahora, ella era prácticamente rica. De hecho, Kei le había dado todos los derechos de producción para sellar pergaminos, principalmente para apoyarla a ella y a Minato. Gracias a esta fuente de ingresos, Kushina ahora ganaba tanto dinero que regularmente tenía calambres en las manos al contarlo. Ella y Minato incluso estaban considerando comprar una gran mansión en la hoja, claramente influenciada por las palabras anteriores de Kei sobre darles a sus futuros hijos una vida mejor. Con su vida material mejorando tan visiblemente, Kushina había estado de muy buen humor últimamente, a pesar de que todavía estaba técnicamente bajo arresto domiciliario. Si tan solo pudiera jugar el juego de Genjutsu, las cosas serían perfectas. Así que de vez en cuando tirar dinero la hacía realmente feliz. Minato sonrió suavemente, entendiendo perfectamente a su novia. Les dijo a sus estudiantes: «Adelante, pidan lo que quieran. No se preocupen por el costo». Al ver tanta generosidad, el trío se iluminó de alegría e inmediatamente agradeció tanto a Minato como a Kushina. El pequeño e inteligente Obito incluso la llamó esposa del maestro. Kushina se sonrojó un poco. Minato se rió como un idiota. Ella le dio un codazo en el costado, doloroso, pero dulce. Kushina no corrigió el título de Obito, y sus ojos incluso mostraron más afecto hacia él. Ella pensó: tal vez cuide más a este niño en el futuro. Uchiha Kei, mirando desde un lado, arqueó una ceja. Un destello frío brilló en sus ojos. Ver cómo Minato y Kushina trataban a Obito le recordó a Kei lo que ese chico les haría algún día en la línea de tiempo original. Esa versión de Uchiha Obito era una bestia imperdonable. Si este alegre y torpe Obito todavía terminaba caminando por el mismo camino, entonces Kei no tuvo ningún problema en mostrarle lo que significaba la verdadera tortura. Ahora tenía el poder. Un rato después, Kei salió silenciosamente de la habitación y regresó después de unos momentos. Mientras tanto, en el comedor principal, varios Uchiha se habían reunido alrededor de una mesa grande. Kei había invitado a los guardaespaldas ocultos de Uchiha a disfrutar de una barbacoa mientras tenían la oportunidad. Este restaurante era seguro. Los miembros del clan Akimichi lo custodiaban, e incluso si fallaban, Minato estaba aquí. Si hubiera un enemigo que ni siquiera Minato pudiera manejar, entonces los guardias Uchiha tampoco serían de mucha ayuda. En ese momento, todos simplemente correrían. Por cierto, Uchiha Naori había sido invitado directamente por Kei a unirse.
Aunque técnicamente era una guardaespaldas, Minato y los demás ya la conocían, ya que incluso había compartido una comida en la casa de Minato durante una reunión pasada. Naturalmente, Kei también la invitó esta vez. Con todos presentes, el banquete realmente comenzó. La fiesta duró más de una hora. Cuando terminó y todos se estaban preparando para irse, Kei llamó al grupo. O más bien, llamó a Obito. Sonriendo cálidamente, dijo: Obito, ¿quieres despertar tus ojos? Si lo haces, entonces ven conmigo. Acabo de terminar un nuevo juego, con contenido específicamente diseñado para los Uchiha. Si funciona, incluso tú podrías despertarlos. Entonces, ¿quieres ayudarme a probarlo? Capítulo 86. Obito juega Outlast y recibe púa desde la infancia. Despertar. Uchiha Obito estalló de emoción. Sus ojos negros parecían a punto de ponerse rojos mientras gritaba. ¿En serio? Señor Kei, ¿realmente puedo despertar mi Sharingan? Si realmente puedo, entonces, por favor, déjame probar el nuevo juego. Al final, se inclinó profundamente, rebosante de seriedad y desesperación. Al instante, la atención de todos se desplazó hacia ellos. Todos los ojos estaban puestos en Uchiha Kei y Uchiha Obito. Namikaze Minato, Nohara Rin y Kusina Uzumaki parecieron momentáneamente sorprendidas, luego silenciosamente alegres. Si Obito despertara su Sharingan, realmente sería algo que valdría la pena celebrar. Uchiha Kei y Uchiha Obito, dos que alguna vez fueron considerados la vergüenza del clan Uchiha. Pero ahora, sus destinos habían tomado caminos completamente diferentes. Kei había ascendido a la cima del clan, una figura casi parecida a un emperador dentro de los Uchiha. Obito, mientras tanto, todavía llevaba la etiqueta de la desgracia de Uchiha debido a que era un idiota y no había despertado su jutsu. Con el contraste, su situación solo empeoró. Nadie lo intimidaba abiertamente, pero las miradas que otros le daban eran más difíciles de soportar. Juicio silencioso, desdén tácito. Eso es lo que realmente lo atormentaba. Especialmente ahora que muchos habían despertado su Sharingan jugando el juego de Genjutsu, incluso los Uchiha que no eran ninjas lo habían logrado. Obito, que había recibido un entrenamiento completo de la academia, se había convertido en genin e incluso se había convertido en el discípulo y subordinado del genio Minato Namikaze, parecía francamente lamentable. En otras palabras, en comparación con la historia original en la que el clan se burlaba de él, este Obito había caído aún más en desgracia. El título estaba casi permanentemente unido a él. Su vida ahora era posiblemente peor que el canon. Incluso Obito, que normalmente se reía de todo, sintió una inmensa presión mental. Ahora, Uchiha Kei dijo que existía la posibilidad de que pudiera despertar su Sharingan. ¿Cómo podría Obito no estar encantado? Este era Uchiha Kei, el hombre venerado dentro del clan con títulos como Zorro de los 1000 años, Gran Sabio de los Uchiha y Sabiduría de la Hoja. Muchos Uchiha habían despertado su jutsu gracias a él. Algunos que ya habían despertado fortalecieron aún más su Sharingan bajo su guía. Aunque solo los altos mandos del clan sabían que Setsuna había despertado a su Mangekyou Sharingan, incluso la información pública era impactante. Cuando un gran sabio de los Uchiha dijo que podías despertar tu Sharingan, también podría estar garantizado. ¿Cómo podría Obito no entusiasmarse? Pero justo cuando Obito alcanzó su máxima emoción, Kei de repente negó con la cabeza y suspiró. El corazón de Obito cayó como una piedra arrojada a la comisaría de policía de Gotham. Todos los demás también se tensaron. Incluso Kakashi, el siempre inexpresivo compañero de equipo de ojos de pez muerto, pareció apretar el ceño. Siempre actuaba como si menospreciara a Obito, pero esta era la hoja oculta, la tierra de los lazos heredados. Todos lo sabían. Entonces Kei habló. Obito, ¿qué hice mal, para que me alejaras así? Todos parpadearon. Obito miró hacia arriba, confundido. ¿Pe empujarte? Yo no, su voz temblaba. Incluso un idiota lo sabía. Decir ese tipo de cosas en el Uchiha de hoy era peligroso. Peor aún, Uchiha Hiri estaba parado allí, mirándolo con cara de piedra. Obito se sintió aplastado por la presión, el sudor le corría por la espalda. Kei continuó en un tono sencillo pero lleno de profundo peso. Nos conocemos desde hace años. Cuando eras pequeño, incluso te abracé. Solías llamarme senpai o Kei-ni. Pero luego, en algún momento, dejaste de venir a verme. Ni siquiera puedo recordar la última vez que me invitaste a tomar el té. Y tu abuela, es alguien a quien respeto profundamente. Para ser honesto, creo que nunca has querido mi amistad. Ni siquiera quieres verme. Quizás para ti, estar cerca de alguien que solía ser la desgracia del clan como yo, solo te hace sentir aún más avergonzado.
Todos miraron a Obito en estado de shock. No tenían idea de que Kei y Obito tenían este tipo de historia. La cara de Obito se sonrojó. Eso no es cierto. Nunca pensé eso. Yo solo, no sabía cómo terminar. Lo que dijo Kei era cierto. Había conocido a Obito y a su abuela cuando Obito todavía estaba en pañales, y había abrazado a Obito antes. Pero Kei no había sido muy amable con él. Era más como, debido a que Kei era amigo cercano de Minato y sabía que Obito algún día mataría a Minato y Kushina, odiaba al niño a primera vista. La primera vez que Kei lo abrazó, lo miró con pura malicia. El bebé Obito había llorado al instante. Más tarde, Kei visitaría, actuaría de manera amistosa, ayudaría a la abuela de Obito con varias cosas, ganándose su admiración, pero detrás de escena, intimidó a Obito. Cosas como mover su frente, arrastrarlo por los tejados, destripar pollos y peces frente a él, rociarlo con sangre, incluso hacerle ver cómo se parten las verduras de cerca. Su razonamiento: una vez que se convierta en un gran jefe malo, no tendré otra oportunidad de meterme con él. En ese momento, Kei también estaba frustrado porque su entrenamiento se había topado con una pared. Obito acababa de convertirse en la salida perfecta. Era por eso que el pequeño Obito seguía evitando a Kei. Por eso ya no visitaba. Ahora que Kei lo pensaba, sí, era bastante infantil. Una marca negra total en su pasado. Pero Kei era un hombre de claridad y supervivencia. No estaba dispuesto a ser el villano de su propia historia. Así que cambió la narrativa, se convirtió en la parte perjudicada. Le echó toda la culpa a Obito. Ahora, míralo. Obito sonrojado y ansioso, desesperado por explicar, pero sin saber cómo. No podía simplemente decir. Estaba traumatizado por el acoso infantil, ¿verdad? Aunque era cierto. Pero la expresión de Kei decía que recordaba cuidar a Obito y a su abuela como familia, y eso hizo que Obito se cuestionara profundamente. ¿Era demasiado sensible cuando era niño? ¿Estaba bromeando? ¿No eran esos bullying? Y así la culpa y la confusión dentro de Obito se profundizaron. Ya no sabía qué decir. Kei, por supuesto, no había terminado. Continuó con esa voz profunda y emotiva. He escuchado, lo estás haciendo bien en la academia. Has hecho nuevos amigos. Te graduaste sin problemas. Eres más fuerte de lo que yo era a tu edad. Y ahora tienes a otros que te protegen. Ya no necesitas a alguien como yo, un viejo amigo, un ex-senpai. Obito quería gritar que no era cierto. Incluso Rin fruncía el ceño ahora. Pero Kei no lo dejó hablar. Levantó la mano derecha y palmeó suavemente la cabeza de Obito, como acariciar a un gatito. Estás pidiendo mi ayuda ahora, y eso me hace feliz. Pero la forma en que hablas me decepciona. Estás demasiado distante. Ya ni siquiera me llamarás Kei ni. Sintiendo esa mano cálida y poderosa, Obito se puso rígido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía por qué, pero las palabras de Kei, su presencia, su toque, todo lo golpeó con fuerza. La culpa y la emoción lo abrumaron. Pasaron 10 segundos. Entonces Obito bajó lentamente la cabeza y habló con sensación temblorosa. Kei ni, lo siento. Me equivoqué, no debería haberte llamado señor. Kei asintió con satisfacción y le dio otra palmadita en el cabello. Muy bien. Ahora, Obito, vamos a probar el nuevo juego. Púa completo. Sí, esto fue Púa clásico. Manipular a un niño de 9 años con tácticas emocionales puede sonar horrible, pero cuando el objetivo es Uchiha Obito, se vuelve moralmente justo. Después de todo, mata a la pareja Minato a los 14 años. Si alguna vez hubo un caso de libro de texto de Uchiha malvado, fue este niño. Razón de más para comenzar joven con el Púa. Todos los demás se relajaron ahora, sonriendo con alivio. No conocían los motivos turbios de Kei. Simplemente pensaron que no quería que Obito se distanciara y estaba corrigiendo su lenguaje. Un buen hermano mayor y un gran senpai. Nadie podría haber adivinado en qué tipo de amenaza se convertiría Obito solo unos años después. Verdaderamente, su visión era demasiado limitada. Poco después, todos fueron a la casa de Kei para presenciar a Obito probando el nuevo juego. Al principio, querían excusarse, después de todo, había algunos secretos involucrados. Pero Kei dijo que estaba bien, invitando a todos a presenciarlo. También fue una continuación de su reunión. Así que todos vinieron. Una vez que todos llegaron a la casa de Kei, Kei se preparó para usar el Sharingan para enviar a Obito al juego. Este juego existía puramente como una red espiritual. Aún no se había producido en masa a través de pergaminos selladores. Eso hizo que Obito se relajara. Si Kei usaba el Sharingan para insertarlo directamente, entonces los demás no podrían mirar. No hay visualización en vivo.
Lo que significaba que, si sucedía algo vergonzoso, Rin y Kakashi no lo verían. O eso pensaba. Después de que Kei envió a Obito, no lo siguió. En cambio, para sorpresa de todos, sacó un pergamino desellado, lo colocó al lado de Obito, lo manipuló, lo infundió con poder visual, y el juego de Obito se proyectó en tiempo real para que todos lo vieran. Obito, inmerso en el juego de Genjutsu llamado Outlast, no podía escuchar nada afuera. Para los espectadores, fue asombroso. Todos miraron a Kei con asombro. Kei explicó con calma. Obito no sabe qué estás mirando. Tampoco puede oírnos. Eso es exactamente lo que necesito, porque si no puede despertar su Sharingan a través del juego en sí, una vez que regrese a la realidad y se dé cuenta de que todos lo vieron, la pura vergüenza lo matará. Esa intensa vergüenza podría desencadenar su Sharingan. Todos quedaron atónitos. ¡Qué movimiento tan retorcido! Capítulo 87. La organización raíz, el clan Indra. Solo di a quién estás satirizando en este juego. Bajo la mirada atenta y preocupada del grupo, Uchiha Kei continuó. Además, grabaré sus imágenes de juego. Si aún no despierta sus ojos incluso después de darse cuenta de que estamos mirando, le diré que transmitiré sus momentos más humillantes en el juego a todo el mundo shinobi. Eso debería llenarlo de vergüenza y muerte social. Me niego a creer que eso no funcionará. Al escuchar esto, todos miraron a Uchiha Kei con un tinte de miedo. Algunos de los más jóvenes incluso comenzaron a temblar. Minato Namikaze sonrió irónicamente y preguntó, con la garganta seca. Kei, ¿no es eso un poco demasiado? Kei, sin embargo, respondió con calma. Dije que haría que Obito despertara el Sharingan, y aposté mi nombre en él. Así que usaré todos los métodos, sin importar lo que cueste. Hoy, Obito despertará sus ojos, lo quiera o no. Sus palabras resonaron como hierro, llenas de autoridad autoritaria, como si el destino de Obito ya hubiera sido sellado. Minato abrió la boca, queriendo decir algo, pero finalmente se quedó en silencio, simplemente lanzando una mirada comprensiva hacia su alumno. Kakashi y Rin Nohara, al ver que incluso Minato no tenía nada que decir, solo podían mirar a Obito con una simpatía similar, incluso Kakashi, generalmente en desacuerdo con él, podía sentir el peso aplastante detrás de la declaración de Kei y se sentía afortunado de no tener que preocuparse por despertar al Sharingan. Por supuesto, la razón por la que nadie trató de detener esto fue por el propio Obito. Como los más cercanos a él, sabían cuánto anhelaba Obito el Sharingan. Ahora que más y más Uchiha, incluso los ordinarios, estaban despertando sus ojos, Obito, que había recibido una educación completa de shinobi pero aún no había despertado, se destacó como un pulgar dolorido. La presión era tan intensa que a menudo sentía que incluso respirar era un error. Si realmente hubiera una oportunidad de despertar sus ojos, la tomaría, incluso si tuviera un alto precio. Probablemente. Y así, bajo un intenso escrutinio, Obito en el juego de Genjutsu miró a su alrededor con curiosidad. Descubrió que estaba anocheciendo, el sol a punto de ponerse, y se paró en la ladera de una colina. Un sendero estrecho conducía hacia arriba, rodeado de rocas y hierba silvestre, estéril y desolado. A lo lejos, los cuervos graznaban incesantemente. El viento frío pasó zumbando. El aire tenía un leve hedor. A pesar de que no hubo música de fondo, la atmósfera heló a Obito hasta los huesos. Instintivamente comenzó a sudar por las palmas de las manos y las plantas de los pies. Más adelante en el camino, el título del juego, Escape, flotaba en el aire. Esto no era inusual. Casi todos los juegos de Genjutsu proyectaron el título al frente al principio. Después de un momento de vacilación, Obito llamó a Uchiha Kei, esperando instrucciones. Pero su voz no fue respondida. No hubo respuesta. Sus palabras simplemente resonaron en la ladera, rebotando inquietantemente a través del terreno. Al principio, sonaba normal, pero los ecos repetidos crearon la ilusión de susurros fantasmales, enviando escalofríos por su columna vertebral. Tragando saliva nerviosamente, Obito dudó de nuevo, pero finalmente decidió seguir adelante. En el momento en que lo hizo, el título flotante Escape se rompió en pedazos. El juego había comenzado. Pronto descubrió que su cuerpo ya no estaba bajo su control. Comenzó a caminar por el sendero mientras sostenía una carta. Las palabras escritas por el personaje que ahora estaba interpretando. Era una nota de suicidio. Según la nota, el personaje nació en un clan de linaje llamado Indra. Estaban dotados de una poderosa técnica ocular capaz de percibir verdades ocultas. Pero el clan Indra había sido atacado por una organización oscura y secreta conocida como Root. La organización temía y codiciaba el poder del clan Indra, secuestrando a muchos de sus miembros para la experimentación humana. Los padres del personaje fueron tomados por Root.
En busca de respuestas, descubrió una base secreta de Root disfrazada de un remoto hospital de montaña. Nadie sabía qué horrores había dentro, o qué estaba haciendo realmente Root allí. Todo lo que todos sabían era que el hospital había experimentado recientemente un evento catastrófico y había perdido todo contacto con el mundo exterior. Al ver una oportunidad, el personaje y un amigo planearon infiltrarse en el hospital e investigar, con la esperanza de descubrir los crímenes de Root y llevar pruebas a las autoridades. Impulsado por el deseo de encontrar a sus padres y destruir a Root, el personaje entró sin dudarlo. Conociendo los riesgos, dejó atrás esta carta, con la esperanza de que alguien la leyera y llevara a cabo su voluntad en caso de que cayera. La carta y el monólogo interno del personaje explicaban completamente la premisa del juego y la trama principal. De vuelta en el mundo real, todos habían entendido la historia, pero aún así la encontraban bastante extraña. Kakashi, inexpresivo, murmuró. Qué imprudente, simplemente cargando contra la base secreta del enemigo de esa manera. ¿Y lleva la nota de suicidio? ¿Y si lo pierde? Rin tiró de su manga, indicándole que se detuviera. Minato, más familiarizado con la lógica del juego, se rió entre dientes y dijo, bueno, es un juego. No necesita lógica del mundo real, solo una razón que se ajuste a la historia. Uchiha Kei asintió con una sonrisa, de acuerdo. De hecho, muchas mecánicas de juego parecerían abstractas en la vida real, pero tenían mucho sentido en el contexto del juego. En cuanto a la queja de Kakashi sobre la nota de suicidio, el juego pronto la abordó. El personaje de Obito sacó un bolígrafo y lo llevó a la esquina de la nota, donde debería estar el nombre del autor. Estaba en blanco. Resulta que los jugadores podían nombrar a su personaje libremente, lo que mejoraba la inmersión. Incluso podrían usar su nombre real. Naturalmente, Obito escribió su nombre completo. Uchiha Obito. Luego, el personaje almacenó la carta y usó una técnica de invocación inversa para enviarla. Eso dejó a Kakashi en un silencio incómodo, aclarándose la garganta y decidiendo quedarse callado, solo un personaje de fondo a partir de ahora. Mientras tanto, el personaje de Obito subió la colina y llegó a un enorme complejo hospitalario. La puerta principal estaba destrozada, como si la hubieran abierto de golpe. Las paredes exteriores también resultaron dañadas. Dentro de las paredes, había manchas oscuras por todas partes, salpicadas en el suelo y las paredes. Parecía sangre seca. En ese momento, el cielo se oscureció, sumiendo a todo el hospital en una oscuridad espeluznante. Estaba demasiado tranquilo. Un hospital debería tener todo tipo de sonidos, pero ahora estaba en un silencio mortal. La oscuridad hacía imposible ver. No había iluminación, ni herramientas. Al ver esto, Obito tragó saliva. Luego, el personaje comenzó a moverse nuevamente, esta vez activando un jutsu único llamado Ojo de Sangre. Al instante, su visión se convirtió en gafas de visión nocturna, lo que le permitió ver con claridad. Sin embargo, Blood Eye no se podía usar continuamente. Tenía un medidor de visión que se agotaba lentamente. Una vez apagado, el medidor dejó de caer pero no se recuperaba. Solo un elemento especial en gotas para los ojos podría restaurar el poder de la visión. Estos elementos se pueden encontrar a lo largo del juego. Después de ingresar al hospital, muchas áreas estarían completamente oscuras, lo que obligaría a los jugadores a usar Blood Eye estratégicamente. El combate también fue desactivado. El hospital estaba envuelto en una super barrera que sellaba todo el chakra. Solo Blood Eye permaneció utilizable. Los jugadores eran impotentes, no se permitía pelear. Solo podían correr. Si los atrapaban, podrían luchar brevemente, pero eso era todo. Ese era la esencia del juego. Escape. Fue otro de los esfuerzos de Kei para localizar la experiencia para el mundo shinobi. Para los observadores en realidad, este escenario de juego era extremadamente peligroso. La expresión de Minato se volvió sutil. No lo había notado antes, pero ahora que había aparecido el ojo de sangre, no pudo evitar pensar, ¿no era solo un Sharingan sin Tomoe? ¿Y la organización raíz? Ni siquiera estaban tratando de ser sutiles. Claramente fue un golpe a Root. Este juego criticaba abiertamente a Root, lo que implica que siempre habían perseguido a los Uchiha. Minato le dio a Kei una mirada compleja. Quería preguntar si esto estaba realmente bien, pero finalmente no dijo nada. Después de todo, como alguien medio incrustado en los rangos superiores de Konoha, Minato sabía muy bien sobre la mala sangre entre Root y los Uchiha. También sabía que Danzo Shimura, el líder de Root, era un firme oponente de los Uchiha. Incluso había escuchado rumores últimamente sobre personas que calumniaban a los Uchiha, y otros difundían historias de que el anciano Danzo vendía artículos sospechosos.
Claramente, había una lucha de poder en marcha. Ahora Kei había convertido esa lucha de poder en un escenario de juego literal. ¿Y Danzo? Incluso si hacía un escándalo, ¿qué podía hacer? Todos sabían a quién se refería el juego, pero nunca se mencionaron nombres. El Uchiha podría simplemente decir, cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, al final, Minato aceptó en silencio esta inquietante configuración. Capítulo 88. Me llamo Obito Uchiha y estoy entrando en pánico como un loco. Mi nombre es Obito Uchiha, y estoy entrando en pánico como loco. Actualmente estoy probando un nuevo juego de Genjutsu desarrollado por Kei Nii, la persona más fuerte del clan Uchiha. Es un juego de terror. Estaba un poco asustado al principio, pero pensé que estaría bien, después de todo, soy un shinobi. He completado misiones de rango S. He visto acción real. Pensé que podía manejar cualquier cosa que me arrojara un juego de terror. Pero luego me di cuenta de que era demasiado ingenua. Porque en el momento en que entré en lo que claramente era un hospital muy sospechoso según las instrucciones del juego, mi chakra desapareció misteriosamente. Instantáneamente me convertí en un civil impotente. ¿Por qué? En un lugar que grita peligro, convirtiéndome en un don nadie indefenso, ¿está realmente bien? ¿Y ahora qué? ¿Sigo adelante? ¿O simplemente huir? Obito Uchiha se quedó congelado a solo un paso del hospital, empapado en sudor. Aunque se había visto tímido antes, Obito en realidad no tenía tanto miedo. Como shinobi que ya había jugado Returning Home, tenía algunas expectativas para los juegos de terror. Mientras su propia fuerza estuviera intacta, no temía mucho. Es la regla clásica. Con potencia de fuego, es mira. Un fantasma. Peligroso. Sin potencia de fuego, es mira, fantasma, peligroso. Obito no quería experimentar la indefensión, pero esa era la mecánica central del juego. De lo contrario, ¿por qué el juego se llamaría Escape y no Slaughter? Aún así, al final, Obito no corrió, no porque tuviera una oleada de coraje, sino porque sabía que todos los demás estaban afuera mirando. Incluso si no pudieran ver lo que vio en el juego, renunciar justo después de comenzar sería demasiado vergonzoso. Más importante aún, Kei Nii definitivamente estaba mirando. Pero lo más importante, Rin estaba mirando. No había forma de que pudiera dejar que Rin pensara que era un cobarde. Así que vamos, Obito. Hombre. Se dio una palmada en las mejillas para animarse, luego se obligó a bajar los nervios y entró con cautela en el hospital. Para la multitud que miraba la transmisión en vivo, lo que vieron fue a Obito dudando en la entrada del hospital durante mucho tiempo después de darse cuenta de que había perdido su chakra. Finalmente, con una expresión nerviosa, siguió adelante. Aunque reunió el coraje para continuar, su vacilación hizo que Kakashi se burlara. TSH, idiota desertor. Como shinobi, una vez que aceptas una misión, la completas, incluso si tu poder se ha ido. Además, esto es solo un juego, no real. Actuar como un tonto en la puerta es patético. Kakashi clásico. Frío como siempre, todavía viendo a Obito a través de una lente cínica. Sin embargo, Rin, el amortiguador emocional del equipo, pudo detectar la preocupación detrás de sus palabras. No sabía cómo, pero siempre lo escuchaba en su voz. Kakashi podría ser un mocoso frío y tsundere, pero sabía que se preocupaba por Obito. Tal vez eso es lo que eran los bonos. Mientras tanto, Uchiha Kei había sacado refrescos, palomitas de maíz y papas fritas, repartiéndolas casualmente. Uzumaki Kusina, ya acostumbrado a esto, arrastró alegremente a Kikyo y Naori al sofá y cabo. Claramente le gustaba el combo de comida otaku. Rin y Kakashi parecían un poco incómodos al principio, pero finalmente aceptaron los bocadillos después de algunos empujones de los adultos. Entonces los dos se sorprendieron. El refresco instantáneamente aclaró sus mentes y los energizó, mientras que los chips incluso ayudaron a restaurar el chakra. En el mundo shinobi, tales elementos eran nada menos que milagrosos. Minato Namikaze solo sonrió a sus dos estudiantes y les indicó que guardaran silencio al respecto. Asintieron rápidamente, cada vez más asombrados por Kei, el misterioso creador de este juego de Genjutsu. Pero como meros estudiantes de Chunin y Minato, no tenían que preocuparse por nada de esto. Su trabajo era simplemente hacer lo que los estudiantes y subordinados debían hacer. Pronto, su atención volvió al juego. Obito había comenzado a gritar de nuevo. Había provocado un susto. En el juego, Obito se mudó al vestíbulo del hospital. Estaba completamente oscuro, pero no del todo. Unas pocas lámparas de aceite a lo largo de las paredes y pilares ofrecían una luz parpadeante e incierta.
La tenue iluminación dejó la mayor parte de la sala en sombras. Largos bancos abarrotaban el espacio, con papeles y basura esparcidos por todas partes, y manchas de sangre seca que cubrían el piso. Un hedor mohoso y podrido flotaba en el aire. Todo eso carcomía los nervios de Obito. Luego, mientras se arrastraba hacia adelante, alguien saltó repentinamente de entre los bancos y lo derribó al suelo. Esta persona no tenía cabello, piel hundida, ojos inyectados en sangre y vestía una bata verde de paciente. Sus extremidades expuestas estaban cubiertas de marcas de pinchazos y llagas. Después de inmovilizar a Obito, no volvió a atacar. En cambio, con una voz temblorosa por el miedo y la urgencia, dijo: «Vete. Salir. Ir. Esto es el infierno. Infierno. No vuelvas. Vete». Luego, como si se diera cuenta de algo, se levantó de un salto y retrocedió, mirando nerviosamente a su alrededor mientras murmuraba: «Ya viene, él viene», y se precipitó en la oscuridad. Obito había estado congelado por el terror. Cuando recobró el sentido, el hombre se había ido. Sus intentos de gritar no fueron respondidos. Tragó saliva, el sudor frío caía a cántaros, las piernas temblaban, quería irse a casa. Para un niño de 9 años, esto era demasiado intenso. Incluso peor que volviendo a casa. Al menos en ese juego, el personaje jugable tenía una fuerza de nivel genin. Aquí, se redujo a un civil impotente con solo visión nocturna en la que confiar. Después de un tiempo, se calmó lo suficiente como para continuar. Activando sus ojos de sangre, usó el estado de visión nocturna para continuar, incluso si drenaba el poder ocular, ya no le importaba. Pronto se dio cuenta de que no podía mantener la visión nocturna. Consumía demasiada energía. Tenía gotas para los ojos para recuperar energía, pero solo 3. El suministro en el juego era limitado. Si los niveles de dificultad eran visibles, claramente estaba jugando en modo pesadilla. Enemigos fuertes, suministros escasos. Una mala gestión de los recursos lo convertiría rápidamente en un desastre indefenso. Y efectivamente, mientras deambulaba por el primer piso del hospital, encontró registros y avisos. Revelaron que hace 10 días ocurrió un importante incidente de contaminación. Muchos pacientes y personal murieron. Algunos se volvieron locos y cometieron asesinatos en masa. También hubo indicios de secretos ocultos. Experimentos humanos clasificados que se llevaron a cabo sin conocimiento público. Claramente, este fue el trabajo de la organización general. Luego vinieron los enemigos. 4 de los pacientes dementes descritos en los registros aparecieron. El primero tenía garras de metal por manos, un cuerpo en descomposición y ojos blancos en blanco. Se rió locamente mientras perseguía a Obito y lo destriparía al capturarlo. El segundo se arrastraba espeluznantemente sobre extremidades retorcidas. Se había cortado la cara y la había cosido en una sonrisa permanente. Si atrapaba a Obito, lo golpeaba contra las paredes o el suelo repetidamente. El tercero era un hombre gordo corpulento de 2 metros de altura. Aplastaría los huesos de Obito uno por uno y lo arrastraría a la oscuridad. El cuarto parecía un médico normal, pero vestía un abrigo empapado de sangre y llevaba herramientas quirúrgicas. Consolaba a Obito con: «Estás enfermo. Déjame tratarte», antes de realizar una cirugía sin anestesia con herramientas sucias. Estos 4 maníacos perseguían a Obito implacablemente. Cada uno gobernaba una zona en el hospital y no deambulaba por el territorio del otro. Pero para descubrir los secretos de la organización Gen y encontrar a sus parientes desaparecidos y parientes del clan Indra, Obito tuvo que moverse entre zonas, resolver acertijos y descubrir la verdad. ¿Cómo sabía Obito lo que pasaría si lo atrapaban? Fácil, murió. Mucho. Escape no se trataba de pelear. Se trataba de sobrevivir sin resistencia. Y así, los espectadores de la transmisión en vivo disfrutaron de los sonidos de los constantes chillidos y gritos de Obito. «Quédate atrás. Huele. Huele. Ayúdame». Esos eran leves. «No agarres mío. No, no hay. Uah. El armario se movió, renuncié». Esos eran más, de color. Incluso esconderse debajo de las camas o en los armarios no ayudó. Los monstruos seguirían buscando por todas partes. Los espectadores incluso podían escuchar el corazón de Obito latiendo con fuerza y su sudor golpeando el suelo. Esto fue cierto en Bad Memories. A pesar del miedo, a pesar de cómo incluso los espectadores se compadecían de él, Obito no despertó su Sharingan. Kei, que había maximizado el realismo, se aseguró de que el dolor de esas muertes se sintiera real, solo un mecanismo de protección evitó que Obito pensara que realmente murió.
Y aún así, Obito no se despertó. Honestamente, Kei, quien una vez afirmó ser el maestro de la resistencia mental de los Uchiha, se sintió avergonzado en comparación. Rin apenas podía mirar más. Con los ojos llorosos, le preguntó a Kei si podían detenerse, temía que Obito sufriera un trauma duradero. Kei la despidió. No entiendes al Uchiha. Si no lo ha despertado, significa que todavía está mentalmente estable. En el peor de los casos, tendrá pesadillas durante unos días y luego seguirá adelante. Así que tenemos que seguir presionándolo, porque está a punto de conocer a sus compañeros. Y justo cuando Kei dijo eso, Obito los conoció. ¿Qué, Rin? ¿Kakashi idiota? ¿Por qué estás aquí? Obito gritó cuando vio a Kakashi Hatake y Rin Nohara encerrados en una celda. Esto sorprendió a los espectadores del mundo real. Tanto Rin como Kakashi estaban aquí, como estaban en el juego también. Kei explicó. Relájate. Cada jugador tiene dos compañeros, generados en función de quién le importa más. El juego los recrea. Él sonrió. Rin es uno de ellos, es obvio. Pero Kakashi. Adivina que, a pesar de todas las peleas, es la segunda persona más importante en el corazón de Obito. TSK. Mientras Kei hacía ruidos burlones, todos los adultos se volvieron hacia Kakashi con expresiones divertidas, lo que hizo que el niño se sintiera increíblemente avergonzado. Sintió que podía cavar un hoyo y esconderse. Gracias a Dios por su máscara, nadie podía ver lo roja que estaba su cara. La tsundere Kakashi, de 9 años, estaba a punto de sobrecalentarse. Especialmente cuando Rin sonrió a sabiendas, Kakashi no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta y murmuró. ¿A quién le importa ese idiota que abandonó la escuela? Está lleno de sí mismo. Los shinobi no necesitan emociones tan inútiles. Las herramientas solo necesitan hacer su trabajo. Fue una clara desviación, pero para todos los presentes, sonó frío. Aquellos que desconocían su pasado pensaban que la mentalidad de Kakashi era demasiado extrema. Aquellos que sabían la verdad, como Minato y los demás, suspiraron en voz baja. El suicidio de Colmillo Blanco había dejado una profunda cicatriz en Kakashi, deformando sus valores. La parte más triste, su retorcida creencia, que los ninjas eran solo herramientas para completar misiones, era la norma en el mundo shinobi. Porque realmente, ¿qué más eran los ninjas, sino herramientas para su aldea? Capítulo 89. Kamui no ocultará lágrimas. En el juego, la interpretación de Uchiha Kei de Obito no podía comprender por qué sus dos compañeros de equipo habían aparecido aquí, y no solo aparecieron, sino como aliados de su personaje, investigando la conspiración de la organización Gen y descubriendo la verdad detrás de la persecución del clan Indra. Para Obito, la línea entre la realidad y la ilusión se sentía completamente destrozada. Ya no podía distinguir lo que era real. Presionado contra la puerta de la celda, Obito gritó sus nombres, examinando sus condiciones de cerca. Solo entonces se dio cuenta. Ya fuera Rin Nohara o Kakashi Hatake, ambos parecían completamente maltratados. Los vendajes cubrían el torso y las piernas de Kakashi, su tez pálida y enfermiza. Si no se trata pronto, es posible que no sobreviva. Dentro del juego, Rin se llenó de alegría y corrió a los bares, llamando a Obito por su nombre. Kakashi, aunque débil, le dio una mirada, sus ojos de pez muerto brillaban débilmente con alivio. Era como si simplemente estuviera contento de que Obito estuviera a salvo. Aunque Obito seguía diciéndose a sí mismo que no era real, no pudo evitar apretar los puños. Sus ojos negros, parecía estar al borde del cambio. Pero aún así, no evolucionaron. Solo un suspiro de distancia. Aún así, este destello de cambio hizo que los espectadores en el mundo real se sintieran esperanzados, tal vez Obito finalmente tuvo una oportunidad. Minato Namikaze de repente obtuvo una comprensión tangible de lo que Lord Tird le había dicho una vez. El clan Uchiha es un clan de amor. Dios mío. Obito había pasado por horror tras horror, asustado y atormentado por los monstruos del juego, reducido a un desastre lamentable y llorón. Sin embargo, a pesar de todo, ni un parpadeo se movió en sus ojos. Nada. Ahora, la mera visión de dos amigos en peligro de extinción, que ni siquiera eran reales, lo hizo temblar de emoción y casi despertar su Sharingan. Uno no sabía si burlarse de su apatía por sí mismo, o su devoción por los demás. Pero la posibilidad de despertar era una buena señal. Ahora era una cuestión de estímulo. Dentro del juego, Obito confirmó rápidamente que no se trataba de personas reales. Solo hablaron de investigar el hospital y de cómo habían sido atrapados después de ser descubiertos por los monstruos. Kakashi había sufrido graves heridas protegiendo a Rin.
Al escuchar las voces y gestos familiares, Obito recordó el terror que había enfrentado solo, e imaginarlos sufriendo la misma furia agitada en su corazón. Incluso sabiendo que era una ilusión, el parecido era tan perfecto que sus emociones no se calmaban. Pero nuevamente, debido a que sabía que no eran reales, se quedó a punto de despertar el Sharingan. Los dos NPS le entregaron a Obito documentos e inteligencia que habían reunido, evidencia de los experimentos de la organización Gen con el clan Indra y otras familias de linaje en ese hospital. Innumerables experimentos crueles. Innumerables víctimas. Los monstruos que deambulan por los pasillos no fueron creados por el brote, fueron los experimentos en sí. Gen había desarrollado una herramienta de barrera que suprimía por completo el chakra. Dentro de él, uno se convertía en un humano común. Los monstruos eran armas biológicas creadas para prosperar en ese entorno. Fuertes, crueles y sanguinarios. Una falla de contención en el laboratorio debajo del hospital había causado la masacre. Y Obito había quedado atrapado en una de esas barreras. Otro misterio resuelto. Se obtuvo una pista crítica. Los NPS le dijeron. Si Obito escapaba con los datos, exponiendo la verdad, todas las aldeas importantes se levantarían contra Gen y lo eliminarían. Narrativa clásica de héroes. Idealista, incluso ingenuo, pero esto era un juego, y esa lógica encajaba con el estado de ánimo. Obito estuvo de acuerdo. Escaparía con ambos, incluso cuando insistieran en que fuera solo. Esto activó una bandera de muerte clásica. En este segmento, Uchiha Kei les había dado a los jugadores una opción. Correr solo o salvar a todos. El verdadero final requería salvarlos. Escapa solo y obtendrás un final falso. Naturalmente, la elección de Obito lo descartó. Se arriesgó a ser capturado nuevamente para recuperar las llaves de la celda. Finalmente, los liberó y huyó con ellos. Pero llevar a dos compañeros heridos en un entorno de terror. Desastre garantizado. A pesar de usar trampas para matar al monstruo con garras entre los cuatro, pronto fueron atacados por el gordo. El piso que se derrumbó los separó a todos. Obito se encontró solo, comenzando una nueva misión para localizar a sus compañeros de equipo dispersos. Encontró a Kakashi primero, maltratado, colapsado. Aunque hizo una mueca y se burló de él, Obito lo levantó y lo cargó, negándose a abandonarlo. Incluso cuando el NPS Kakashi protestó, lo reprendió y lo instó a ir solo, Obito no se iría. Finalmente, enojado, Obito espetó. Maldito seas, Kakashi. No me agrupes contigo. Eres un idiota arrogante, siempre cumpliendo con las misiones. Un ninja debe poner la misión primero, y a sus camaradas, ¿verdad? Te lo digo, tu supuesta creencia es basura. Nunca abandonaré a mis camaradas. Y si eso me convierte en una desgracia, que así sea. Prefiero romper las reglas que traicionar a mis amigos. Si esto no es lo que es un shinobi real, entonces aplastaré lo que llamas shinobi. Entonces, siéntate tranquilo, idiota arrogante. Te voy a sacar de aquí, te guste o no. Mientras gritaba, Obito sintió una oleada de euforía, como si los sentimientos reprimidos durante mucho tiempo finalmente se hubieran liberado. Incluso pensó para sí mismo. Maldita sea, sonaba genial hace un momento. No tenía idea de que todo lo que decía estaba siendo observado en el mundo real. Todos, excepto Uchiha Kei, se giraron para mirar a Kakashi, quien parecía sorprendido. Las palabras de Obito lo golpearon como un tren de carga. Kei, mientras tanto, aplaudió internamente. Buen material, está recreando ese legendario momento de Kamui Tears. La mayoría de las líneas eran casi idénticas a las del Kakashi Gaiden original, excepto que ahora los niños solo tenían 9 años, no 13. Aún así, para los niños de 9 años, tuvo un gran impacto. Solo mira los ojos llorosos de Rin, o la mirada amplia y temblorosa de Kakashi. Minato y Kushina incluso sonrieron, claramente conmovidos. Puede que Obito no haya sido el más talentoso, pero esas palabras hablaron directamente a sus corazones. En la línea de tiempo original, la pareja probablemente sintió lo mismo, pero desafortunadamente, el Obito de esa línea de tiempo traicionaría esa confianza de la peor manera. Pero en esta línea de tiempo, la línea de tiempo de Uchiha Kei, tenía la intención de evitar esas tragedias. Al ver esto, Kei pensó, definitivamente está a punto de despertar su Sharingan. Luego vino el desastre. El monstruo rastrero y sombrío de repente irrumpió en el techo y se abalanzó sobre ellos. Peor aún, había un horno encendido justo al lado de ellos. El monstruo agarró a Obito, tratando de arrastrarlo al fuego. En la lucha, el brazo de Obito se rompió y sus gritos de dolor resonaron. En el último momento, el NPS casi gravemente herido se llenó de adrenalina, ignorando su dolor, y abordó al monstruo, salvando a Obito. Usando lo último de sus fuerzas, gritó.
Tienes que sobrevivir, Obito. Luego arrastró a la criatura al horno, sacrificándose a sí mismo. Obito gritó. ¡No! Mirando impotente cómo su camarada desaparecía en las llamas. En ese momento, olvidó que era un juego. Su mente se llenó de recuerdos de Kakashi, imágenes que pasaban como un carrete de película. La oleada emocional sacudió su cuerpo real. Las lágrimas corrían por el rostro real y virtual de Obito. Y luego. Sus ojos negros se pusieron rojos. Este no fue solo el efecto Blood Eye del juego. Este, era el verdadero Sharingan. Sharingan de 2 tomos, despertado en el mundo real. Uchiha Kei, al ver esto, no pudo evitar exclamar. ¿Realmente ya está recreando la legendaria escena de Kamui? Obito solo tenía 9 años. Se había despertado 4 años antes, y con 2 Tomoe de inmediato. Ese nivel de talento, hizo que Kei, que había pasado 6 años atrapado con un solo Tomoe antes de obtener su sistema, se pusiera verde de envidia. No es de extrañar que Madara Uchiha lo hubiera elegido. Como Uchiha, el talento de Obito con el Sharingan era realmente excepcional. Capítulo 90. Kamui no puede ocultar las lágrimas, edición en bancarrota. Él lo despertó. Kei-senpai, Obito despertó su Sharingan. En el mundo real, Rin Nohara gritó de emoción, con los ojos brillando por las lágrimas, profundamente conmovida por el éxito de Obito en despertar su Jutsu. Después de todo, ver a Obito sufrir abusos constantes en el juego, sin importar cuán falso fuera, todavía hacía que el corazón de Rin doliera. Ahora que Obito finalmente había despertado a su Sharingan, su viaje lleno de tormento finalmente podría llegar a su fin. La chica emocional estaba comprensiblemente abrumada. Kakashi dejó escapar un resoplido frío y dijo al estilo tsundere. No está mal, es el último. Los demás también sonreían de alegría, y Uchiha Naori en particular estaba visiblemente sorprendido. Como élite de los Uchiha, entendía mejor que nadie lo que significaba despertar directamente en el Sharingan de 2 Tomoes, especialmente con solo 9 años. Ese nivel de talento era incuestionablemente genial. Incluso si sus habilidades ninja carecían, el tipo clásico de sabio tonto, sus otros dones compensaban con creces su falta de cerebro. Por lo menos, despertar directamente en 2 tomos era raro incluso en la historia del clan Uchiha. En términos más comunes, tal persona tenía el potencial para Mangekyou Sharingan. Instintivamente, Naori miró a Uchiha Kei. Para alguien que alguna vez consideró la vergüenza del clan producir tal resultado, Kei había demostrado su habilidad una vez más. También demostró otro punto. Los llamados fracasos Uchiha a menudo eran solo genios latentes cuyos talentos aún no habían emergido. Cuando lo hicieron, fue suficiente para conmocionar al mundo. Por supuesto, la fuerza de Obito provenía de un Sharingan tradicional. Todavía no podía compararse con Kei, cuyo intelecto lo convirtió en un sabio de los Uchiha. Justo cuando todos pensaban que Kei detendría la prueba y dejaría que Obito volviera a la realidad, Kei declaró que el juego continuaría. En medio de sus expresiones de perplejidad, Kei explicó. Hemos llegado hasta aquí, sería un desperdicio detenerse ahora. Las emociones de Obito están completamente inmersas en el juego. Casi ha olvidado la realidad. Ahora es el momento perfecto. Quiero ver si los continuos choques emocionales evolucionarán aún más su Sharingan. Al escuchar esto, todos reconocieron en silencio. Obito realmente lo tuvo difícil. Torturado antes de despertar, y ahora sería torturado después. Aún así, si su Sharingan pudiera evolucionar más, sería bueno para él. Si alcanzaba el nivel de 3 Tomoe, su fuerza sufriría un salto cualitativo. Ya no era la vergüenza del clan, su estado mejoraría enormemente. Y en el futuro, desbloquear el Mangekyou sería casi inevitable. Lógica y emocionalmente, ninguno de ellos podía objetar el plan de Kei. Así que continuaron viendo a Obito en el juego. Dentro del juego, Obito ahora estaba completamente consumido por una intensa emoción. Albergaba un odio ardiente por los monstruos locos y la organización Gen detrás de la tragedia. Estaba lleno de la oscura determinación. Destruiré la organización Gen. Luego, en un ataque de ira, se enojó, y rápidamente murió de nuevo a manos de un monstruo gordo porque perdió el control. Sí, incluso con los ojos despiertos, no ayudó en el juego de Genjutsu. Débil seguía siendo débil. Ni siquiera Mangekyou Sharingan cambiaría nada, todo esto era según las reglas del juego. Después de morir de nuevo, Obito recuperó algo de compostura. Siguió luchando con el monstruo gordo y finalmente lo mató con una escena desencadenada por la historia. Luego fue atacado furtivamente por un monstruo médico por detrás, quedó inconsciente y se lo llevó. Cuando despertó, estaba atado a un estante de madera, con los brazos abiertos, incapaz de moverse. Eso no fue lo peor.
Lo que hizo que Obito quisiera arrancarse los ojos fue lo que le esperaba. Una mesa quirúrgica, donde estaba atado un NPC Rin en coma. El monstruo médico estaba cerca, sonriendo como un caballero refinado. ¿Despierto? No te preocupes. Te atenderemos en breve. Pero primero, su tratamiento. Por favor, espere. El elegante médico recogió herramientas quirúrgicas, preparándose para diseccionar al NPC Rin. Obito, que acababa de presenciar la muerte del NPC Kakashi, cayó en una furia salvaje y le gritó al médico, advirtiéndole que se mantuviera alejado de Rin, o se enfrentaría al infierno. Pero su rabia no significaba nada. Estaba impotente y ya tenía un brazo roto. Como personaje del juego, estaba en modo grimdark completo. No representaba ninguna amenaza. Pero esto seguía siendo un juego, y los juegos prosperan con los giros. Justo cuando el médico levantó el bisturí, NPC Rin de repente abrió los ojos. Agarró una herramienta quirúrgica y la clavó brutalmente en la cuenca del ojo del médico. El monstruo gritó, sin compostura. Rin luego agarró una silla y golpeó salvajemente al monstruo con ella. Obito solo pudo quedarse boquiabierto cuando Rin, como una diosa guerrera, aplastó brutalmente al médico antes de rociarlo con alcohol medicinal y prenderle fuego. Cuando el monstruo en llamas se derrumbó, Obito soltó. Tan fuerte, Rin es realmente fuerte. Game Rin es increíble. El NPC Rin tropezó, jadeando, y comenzó a desatar a Obito. Ella le preguntó si estaba bien. Conmovido por su preocupación, Obito no pudo evitar superponer su imagen con la verdadera Rin, y decidió que esta era la real. En ese momento, la malicia del juego golpeó de nuevo. El monstruo médico, que debería haber muerto, de repente cargó de nuevo. Su cuerpo estaba quemado hasta quedar irreconocible, ya no era elegante, ahora estaba trastornado y era horrible. Prendió fuego a la habitación y clavó un punzón en la cintura de Obito, empeorando sus heridas y paralizando su movimiento. Con dolor, Obito luchó contra el monstruo nuevamente. NPC Rin se reincorporó a la batalla. Pero al final, Obito no pudo ganar. Rin usó toda su fuerza para empujar a Obito fuera de la habitación, solo para ser enterrada en el colapso del fuego junto con el monstruo. Una vez más, perdió a alguien importante. Una vez más, se salvó, y una vez más, fue Rin. Obito estaba destrozado. Se desplomó en el suelo, entumecido e incapaz de moverse. Su mente estaba en blanco. ¿Dónde está esto? Esto es, demonios. Murmuró mientras su Sharingan se activaba de nuevo. Su ojo izquierdo evolucionó directamente a un Sharingan de 3 tomos. El tomoe de su ojo derecho giró rápidamente, aparentemente a punto de convertirse en un ojo legendario. Este cambio se vio claramente en el mundo real. Aquellos que no estaban familiarizados con el Mangekyou estaban confundidos. Los que sabían se quedaron boquiabiertos de incredulidad. ¿Obito estaba realmente a punto de despertar al Mangekyou Sharingan? ¿Estaba desafiando al destino? Al final, esta conmoción se convirtió en decepción y alivio, porque la acumulación no fue suficiente. El ojo derecho de Obito no evolucionó. La intensa tensión mental lo dejó inconsciente. El juego de Genjutsu activó el modo de emergencia y devolvió su conciencia a la realidad. Al ver esto, todos exclamaron alarmados y se apresuraron a verificar su estado. Afortunadamente, después de un examen de algunos Mednin en el lugar, se confirmó que Obito simplemente se había desmayado por el agotamiento del chakra. Su vida no estaba en peligro. Entonces Uchiha Kei convocó a los guardias Uchiha y les ordenó que trasladaran a Obito a la habitación contigua para descansar. Toda la cuadra había sido comprada por los Uchiha, por lo que no hubo ningún problema. Naturalmente, Rin se ofreció como voluntaria para cuidarlo. Kakashi, el tsundere que era, murmuró idiota al final, pero los siguió. Los dos probablemente se quedarían con Obito esta noche. Después de que se fueron, solo quedaron Kei y el equipo original de 4 personas. Kei se volvió hacia todos. Esta noche, Obito despertó con éxito su Sharingan de 3 tomos, y solo su Sharingan de 3 tomos. Todos parpadearon. Kushina frunció el ceño. Pero creí ver su ojo derecho. Kushina. Minato interrumpió y luego dijo con seriedad. Obito despertó su Sharingan de 3 tomos de una sola vez. Kushina hizo una pausa y luego asintió. El entendimiento tácito de la pareja era fuerte. Correcto. Obito despertó su Sharingan de 3 tomos esta noche. Increíble. Directo a 3 tomoe, es un verdadero genio. Eso callará a esos idiotas que lo llamaron la desgracia del clan Uchiha. Todos entendieron el mensaje. Entonces Kei se volvió hacia Naori. Naori-senpai, ¿has visto los efectos de este nuevo juego? Esta versión sensorial completa solo estará disponible para el Uchiha internamente.
La versión pública no será tan intensa. Si incluso Obito puede despertar a su Sharingan a través de esto, los resultados para otros en el clan probablemente serán aún mejores. Entonces, informe al jefe del clan y a los ancianos. Diles, un juego revelador más fuerte que volver a casa está completo. Prepárate. Naori asintió y se fue a entregar el mensaje. Kei se volvió hacia Kusina. Ahora, Kusina, es hora de hablar sobre tu problema. Kusina parpadeó. ¿Mi problema? ¿Qué problema? Pero Minato se dio cuenta y se iluminó, luego preguntó con cautela. Kei, ¿realmente podemos hacer eso aquí? Kei asintió. Todos están aquí. Kikyo puede ayudar. Sus habilidades para sellar son suficientes. Además, no necesitamos tanta gente para manejar el 9 colas, solo lo suficiente servirá. Sí, Kei estaba listo para resolver el problema de las 9 colas de Kusina de una sola vez.